Hola y bienvenidos a la octava parte de la serie de profecía de Try the Stone Ministries titulada Misterio, Babilonia, el Rey del Norte y la Marca. Soy su anfitrión, Brian Nichols. En esta entrega analizaremos la etapa final del ascenso del nuevo orden mundial y la marca que separará a quienes siguen a la bestia de aquellos que permanecerán fieles a Dios. Antes de continuar, comencemos con una oración. Amado Padre Celestial, nos has guiado en un viaje de descubrimiento a través de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Pedimos nos sigas guiando al examinar las etapas finales del desarrollo del nuevo orden mundial. Te pido que hables a través de mí y permitas que nuestras mentes reciban la inspiración del Espíritu Santo. Te damos gracias por revelarnos los acontecimientos finales de la historia mundial para que no seamos engañados. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando viereis la abominación desoladora, que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lea, entienda. Jesús nos insta a estar atentos a la abominación desoladora que estará en el lugar santo. Como han demostrado en nuestros estudios anteriores, el imperio papal se ha atribuido atributos propios de Dios, llegando incluso a referirse al poder papal como Señor Dios el Papa. Esto constituye una blasfemia de la más alta gravedad. Además, dicho sistema pretende cambiar los tiempos y la ley en referencia a los 10 mandamientos de Dios. Al hacerlo, el sistema papal se sitúa en el lugar santo, es decir, ocupa el lugar de Dios. Entonces, ¿qué es exactamente la abominación desoladora? Para responder a esa pregunta, examinemos Misterio, Babilonia, y la composición del imperio mundial final. Apocalipsis 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Su nombre está escrito en su frente. Se trata de un simbolismo bíblico que alude al carácter de un individuo, o en este caso del imperio mundial final. Misterio Babilonia ha decidido seguir la voluntad del dragón, y, al hacerlo, su carácter se moldea a la imagen de éste. Se encuentra totalmente bajo el control del poder tenebroso de Satanás. Mediante este poder y autoridad satánico, está decidida a someter a todos los pueblos a su control. Utiliza a sus hijas, denominadas rameras, las cuales representan a las iglesias caídas. Estas iglesias han caído porque ya no se ciñen estrictamente a su fundamento bíblico original. Han ajustado sus creencias para armonizarlas con las tradiciones papales. En su estado de decadencia, tanto la madre como sus hijas son utilizadas por el dragón para hacer que el mundo beba de las falsas doctrinas que Satanás ha creado con el fin de suplantar la verdadera adoración a Dios. Las hijas son las denominaciones modernas que se han apartado de sus principios bíblicos originales. Las manifestaciones escandalosas de un supuesto poder del Espíritu Santo arrastran a las personas a un estado de exaltación emocional. Mediante música estridente y supuestas curaciones milagrosas, el diablo intenta eludir la doctrina intelectual fundamentada en la Biblia. Cuando las personas se dejan llevar por las emociones, pueden llegar a aceptar las atracciones del mundo como algo no tan pecaminoso. Estas señales y prodigios desplazan la sencillez de la doctrina bíblica claramente establecida, así como los 10 mandamientos. Cuando se deja de lado la ley de Dios, las denominaciones se van acercando cada vez más al sistema papal. Con el tiempo, comienzan a enseñar los principios del papismo como si fueran la palabra inspirada de Dios. Así, los dictados de los hombres, inspirados por Satanás, ocupan el lugar de la sí, dice el Señor. Finalmente, la ley de Dios es menospreciada y odiada, ya que el sistema papal permite que tradiciones y teorías humanas ocupen su lugar. Esta es la culminación de las señales y los acontecimientos de los que habló Jesús justo antes de su regreso. ¿Cómo atraerá el diablo a las personas hacia este sistema de adoración y engañará al mundo entero? Sin el conocimiento bíblico, el corazón de la humanidad busca naturalmente su propia moralidad. La humanidad buscará su propia versión de la justicia y sus propios conceptos del bien y del mal. El diablo es un maestro a la hora de explotar ambas posturas de un dilema moral para lograr una síntesis que la humanidad no aceptaría voluntariamente. La Biblia describe este vaivén en el capítulo 11 de Daniel,
mediante las figuras del rey del norte y el rey del sur. El rey del norte está representado como el imperio de Babilonia, tanto en sentido literal como figurado. En Ezequiel 26, versículo 7 leemos: Porque así dice el Señor Jehová: He aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y compañías, y mucho pueblo. Babilonia destruyó la ciudad santa de Jerusalén y tomó como esclavos a la nación de Israel. Era un ejército impresionante para su época, e Israel no pudo resistir a las fuerzas babilónicas. Los hijos de Israel habían abandonado al Dios del cielo, y él retiró su poder protector. El acontecimiento literal se convierte en el símbolo de la toma de control definitiva por parte de Misterio. Babilonia, al final de la historia de la tierra. La humanidad rechazará al Dios del cielo, y él le tirará su mano protectora. El avance del poder satánico, a través de Misterio. Babilonia, también conocido como el Rey del Norte, cubrirá el globo terráqueo. El mundo se verá sumido en una gran agitación mientras Satanás intenta borrar todo rastro de verdadera piedad de la faz de la tierra. Él establecerá su falso sistema de adoración como supremo, mediante milagros engañosos, señales y prodigios. A nadie se le permitirá oponerse a su dominio. Isaías 14, versículos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, levantaré mi trono por sobre las estrellas de Dios. En el monte de la congregación me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Dios revela, a través del profeta Isaías, las ambiciones satánicas de dominación mundial. El Dios del cielo gobierna en el norte, pero Satanás ha tomado el nombre de Dios en vano y busca utilizarlo para sus propios fines. Él se apropia de la autoridad de Dios y establece su imperio terrenal como el rey del norte. Desea gobernar sobre toda la creación, no solo sobre este mundo, sino sobre todo el universo. Satanás fue derribado a tierra, es decir, expulsado del cielo por intentar derrocar el gobierno de Dios. A partir de ese momento se le llama el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, quien busca la destrucción del pueblo de Dios en la tierra. Esto lo leemos en el capítulo 12 del Apocalipsis. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La Biblia no deja lugar a dudas sobre quién es el dragón, es Satanás, el diablo. Tras la caída del hombre en el jardín del Edén, Satanás ejerció dominio sobre este planeta. Dios sigue siendo el dueño del mundo, pero debido a la elección de nuestros primeros padres en el Edén, Satanás se convirtió en la autoridad gobernante. Se dice que Satanás ha engañado al mundo entero porque ninguno de nosotros ha resistido perfectamente sus tentaciones. A causa de la decisión de Adán y Eva, nos convertimos en esclavos del dragón y de su hueste de ángeles caídos. Apocalipsis 13, versículos 2 y 3: Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Y una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora podemos ver claramente cómo y por qué el diablo otorga poder y autoridad a los imperios mundiales de la historia de la humanidad. Este sistema de la bestia ha cautivado las mentes de miles de millones de personas, tanto en la actualidad como a lo largo de la historia, de diversas formas y en distintas épocas. El diablo ha procurado destruir a los adoradores del Dios verdadero. Ese es su objetivo y su propósito. Este impostor, el rey del norte, también conocido como Misterio, Babilonia, que representa el poder papal, está en total armonía con el plan satánico de gobernar el mundo y lograr la conquista definitiva sobre el pueblo de Dios. Satanás tiene el control sobre casi todos los reinos gobernantes de este mundo porque la humanidad ha rechazado al Dios del cielo. Ahora, Satanás busca que los habitantes de la tierra se unan a él en su rebelión contra Dios. Pretende crear condiciones en las que la humanidad acepte su dominio sobre el planeta y rechace los principios del reino de Dios contenidos en los 10 mandamientos. Para lograrlo,
Satanás manipula ambos bandos en los conflictos humanos. Esto se conoce hoy en día como problema más reacción igual a solución, o como la dialéctica hegeliana. Es el proceso de enfrentar a dos partes opuestas el problema, lo cual provoca una reacción, para luego ofrecer una solución. La solución ya estaba predeterminada antes de que surgiera el problema. El problema se instauró para provocar una reacción que permitiera a la gente aceptar la solución que, en un principio, nunca habían deseado. Daniel 11, versículo 27. Y el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa tratarán mentira. Daniel 11, versículo 40. Y al tiempo, el fin, el rey del sur se enfrentará con él, y el rey del norte vendrá contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchos navíos, y entrará por las tierras y desbordará, y pasará adelante. Satanás es el fundador tanto del secularismo ateo, conocido como el rey del sur, que niega la existencia y la autoridad de Dios, como del sistema papal, el rey del norte. Él provoca un conflicto entre el rey del sur, que representa el ateísmo y el humanismo secular, y el rey del norte, que representa la falsa adoración cristiana. Luego, demostrará su poder como si fuera el poder de Dios, para aplastar el secularismo humano, es decir, al rey del sur. Al dividir estos sistemas y hacer que luchen entre sí, engaña a la humanidad para que se alinee con uno o con el otro. Ambos sistemas de creencias niegan al Dios del cielo. Sin embargo, dado que el rey del norte usurpa el lugar de Dios, Satanás intentará convencer a la humanidad de que dicho sistema, el papal, constituye la verdadera adoración a Dios, precisamente por haber vencido al rey del sur. El rey del norte, o sistema papal, parecerá ser el único sistema de adoración verdadero. En consecuencia, todas las demás formas de culto serán consideradas heréticas y castigadas con la muerte. Este sistema del rey del norte no perdonará a nadie, tal como dice el versículo, y muchos navíos, y entrará por las tierras y desbordará, y pasará adelante. Este misterio, Babilonia, rey del norte. Sistema papal está representado en la primera visión de Daniel en Daniel capítulo 2, versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y pulveriza todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará, pulveriza todas las cosas, en otras palabras, conquistará todos los demás sistemas, tanto gubernamentales como religiosos. Daniel 7, versículo 19, lo dice de esta manera. Entonces, quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, y sus uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Los aspectos de hierro aplastante de este sistema están representados en ambas visiones. Nótese que este versículo también dice, y las obras hollaba con sus pies. Al final de los tiempos no se permitirá que exista otro sistema religio-político. Daniel 11, versículo 41. Y vendrá la tierra gloriosa, y muchas naciones caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y lo mejor de los hijos de Amón. La tierra gloriosa representa la tierra de Israel en la antigüedad. Hoy en día se refiere al pueblo que se mantiene fiel a la adoración bíblica de Dios. El rey del norte, vinculado al misterio, Babilonia, intentará destruirlos tanto por medios políticos como religiosos. Edom, Moab y Amón representan sistemas de creencias que surgieron como derivaciones del antiguo sistema de adoración judío. En términos actuales, los llamaríamos denominaciones. Las diversas denominaciones existentes hoy en día serán absorbidas por este sistema papal. Daniel capítulo 2, versículos 41 al 43. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro, y en parte de barro cocido. En parte será el reino fuerte, y en parte será frágil. En cuanto a lo que viste, el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de simiente humana, mas no se unirán el uno con el otro, como hierro no se mezcla con el barro. En estos versículos vemos que, aunque este sistema está impulsado por Satanás, hay otro poder en acción. Dios no abandonará a su pueblo. De hecho, el barro representa a aquellos que resisten esta toma de control satánica del poder religioso político.
Por tanto, Satanás no puede lograr el control total que busca al final de los tiempos. El hierro y el barro no se mezclarán. Así, el sistema será en parte fuerte y en parte frágil. Daniel 11, versículo 42, continúa diciendo, asimismo extenderá su mano contra las otras tierras, y no escapará el país de Egipto. El avance del secularismo dividirá a toda la humanidad en dos grupos. Aquellos que acepten el falso sistema de adoración papal del Rey del Norte y aquellos que acepten la norma bíblica de adoración. Egipto es otro nombre para el Rey del Sur. En la época del Éxodo hebreo desde Egipto, el faraón negó la autoridad divina de Dios. A pesar de las plagas milagrosas que devastaron la tierra de Egipto, el secularismo humanista y ateo constituía la raíz de los sistemas de creencias de Egipto, y el faraón, un ser humano, era considerado un dios. Esta es la similitud que comparten tanto el Rey del Norte como el Rey del Sur. El hombre se erige en el lugar de Dios. Sin embargo, el Rey del Norte destruirá al Rey del Sur. Apocalipsis 13, versículo 7 dice, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu y lengua y nación. Durante esta toma del mundo por parte de Misterio, Babilonia, el Rey del Norte, muchas personas se darán cuenta de que las profecías bíblicas son verdaderas y comenzarán a adorar al Dios verdadero. Sin embargo, la autoridad papal, valiéndose del poder militar de los Estados Unidos, intentará aplastar a este pequeño grupo de personas dispersas por todo el mundo. Este sistema papal, que persiguió a los primeros cristianos durante la Edad Oscura, volverá a ejercer su supremacía devastadora y continuará intentando erradicar al pueblo de Dios de todas partes del mundo. Para lograrlo, el sistema papal ha recurrido a la creación de diversas órdenes y a la ayuda de sociedades secretas. El sistema papal contó con la colaboración de Ignacio Loyola. Se dice que Ignacio fue miembro de los Alumbrados, una sociedad secreta de España. Los Alumbrados sostenían que la oración mental era un mandato divino y algo esencial para la plenitud espiritual. Afirmaban que mediante esta práctica se podía dar cumplimiento a todas las demás obligaciones religiosas. Aseguraban que sus actos estaban guiados por la iluminación inmediata del Espíritu Santo, lo cual, a su juicio, les permitía trascender las prácticas religiosas tradicionales. Los alumbrados defendían que el alma humana podía alcanzar un grado de perfección en la vida terrenal. Declaraban que todo culto externo era superfluo, que la recepción de los sacramentos resultaba inútil y que el pecado era imposible en aquel estado de unión plena con Dios. Las personas que alcanzaban este estado de impecabilidad podían dar rienda suelta a sus deseos sexuales y cometer otros actos pecaminosos con total libertad sin manchar su alma. Con esta mentalidad, Ignacio se convirtió en el líder de la orden católica más temida, la Compañía de Jesús, también conocida como los jesuitas. No hubo crimen que les avergonzara cometer ni disfraz tan vil que no estuvieran dispuestos a adoptar. Los jesuitas ejercieron como consejeros de reyes y desempeñaron papeles destacados en asuntos políticos, influyendo a menudo en revoluciones y en el ejercicio del poder. Su participación en el pensamiento y la acción política ha sido señalada a lo largo de la historia, especialmente durante la Edad Moderna. Fundada el 27 de septiembre de 1540, la orden jesuita se estableció para destruir toda oposición a la supremacía papal. Actualmente, su propósito principal es restaurar la influencia que el imperio papal tuvo durante la Edad Media. Esta es una copia del juramento jesuita, en inglés a la izquierda. La traducción al español está a la derecha. Dice así el juramento jesuita. Ahora, en presencia de Dios Todopoderoso, la bienaventurada Virgen María, el bienaventurado Miguel Arcángel, el bienaventurado San Juan Bautista, y mi Padre Espiritual, el Superior General de la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, juro por el vientre de la Virgen que su santidad, el Papa es el vicario de Cristo y la verdadera y única cabeza de la Iglesia Católica o Universal. Renuncio y desheredo toda lealtad a cualquier rey, príncipe o estado herético, ya sea protestante o liberal, o a cualquiera de sus leyes, magistrados u oficiales. Declaro además que la doctrina de la Iglesia de Inglaterra y Escocia y de los calvinistas, hugonotes y otros que se autodenominan protestantes o liberales son condenables y serán condenados quienes no la abandonen. Prometo y declaro además que, aun cuando se me exima de asumir mi religión como herética,
para la propagación de los intereses de la amada Iglesia, mantendré en secreto y privaré a todos sus agentes y consejeros, de vez en cuando, según me interesen, y no los divulgaré directa ni indirectamente, ni de palabra, ni por escrito, ni por ninguna circunstancia. Prometo y declaro además que, cuando se presente la oportunidad, haré y libraré una guerra implacable, secreta o abiertamente, contra todos los herejes, protestantes y liberales, según se me ordene, extirparlos de la faz de la tierra, y que no perdonaré edad, sexo ni condición, y que colgaré, quemaré, destrozaré, herviré, desollaré, estrangularé y enterraré vivos a esos infames herejes. Les abriré el estómago y el vientre a las mujeres y aplastaré las cabezas de sus bebés contra las paredes para aniquilar su inexecrable raza, que cuando esto no pueda hacerse abiertamente, usaré en secreto la copa envenenada, las cuerdas estranguladoras, las puntas de la puñalada o las balas de plomo, sin importar el honor, el rango, la dignidad o la autoridad de las personas, cualquiera que sea su condición en la vida, pública o privada, según me lo indique en cualquier momento cualquier agente del Papa o el superior del Santo Padre de la Compañía de Jesús. En confirmación de lo cual, por la presente consagro mi vida, mi alma y mis fuerzas corporales, y con esta daga que ahora recibo, firmaré mi nombre escrito con mi sangre como testimonio de ello, y si resultara falso o flaqueara en mi determinación, que mis hermanos y compañeros soldados de la milicia del Papa me corten las manos y los pies, y la garganta, de oreja a oreja, me abran el vientre, y que arden el azufre, y todos los castigos que se me puedan infligir en la tierra, y que mi alma sea torturada por demonios en un infierno eterno por siempre. En testimonio de ello, recibo este santísimo y bendito sacramento de la Eucaristía, y lo atestigo además con mi nombre escrito con la punta de esta daga, bañado en mi propia sangre, y sellado ante la Santa Alianza, copiado del Calendario Divino, volumen 11, editado por Augusta Cook y publicado por Denk & Sons, 1916, impreso por Protestant Publications, 110 Glebe Point Road, Glebe, y disponible en la Protestant Truth Society, Sierra L. Sainsbury, secretario, 15 Barlow Street, Sydney. La Biblia continúa elaborando sobre el Rey del Norte. En Daniel 11, versículo 43, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos. Rey del Norte, o misterio, Babilonia, controlará todos los recursos y la economía global. Eso incluye el dominio y recursos del Rey del Sur, Egipto. En el versículo 43 de Daniel 11 leemos, libios y etíopes seguirán sus pasos. Toda la humanidad, desde las naciones más débiles hasta las más fuertes, a pesar de todas las diferentes creencias religiosas, será controlada bajo este sistema papal, misterio, Babilonia, Rey del Norte. Esto se repite en capítulo 17, versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Misterio, Babilonia, luce colores regios y las riquezas del mundo, como su vestidura. Es por el señuelo de la riqueza y del poder que ella somete al mundo, bajo su dominio. Tiene las doctrinas engañosas de Satanás como su vino, con el cual embriaga y seduce, trayendo bajo su control tanto las religiones como los gobiernos de la tierra. Daniel, capítulo 11, versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo estremecerán. Misterio, Babilonia, ese sistema de poder político-religioso aparentemente invencible, se ve repentinamente sobresaltado. Noticias procedentes del oriente y del norte inquietan a esta potencia que domina el mundo. Las Nupusar representan mensajes que recorren el globo. Las noticias del norte indican que tales mensajes provienen del Venezuela verdadero, Rey del Norte, el Dios del cielo. Como ya hemos mencionado, este Rey del Norte es un impostor del verdadero Rey del Norte, que es el Dios del cielo. Dios ha enviado a sus mensajeros, su pueblo que cree en la Biblia, para advertir al mundo sobre este sistema falso. Por más que Misterio, Babilonia, el Rey del Norte, haya intentado aplastar el cristianismo verdadero, la verdad de la Biblia llega a cada persona del planeta.
Estos mensajes están simbolizados por el mensaje de los 3 ángeles que se encuentra en el capítulo 14 del Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 6 al 10. Y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y al mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. En Apocalipsis 14:6 se presenta un ángel que entrega el evangelio eterno a todos los habitantes de la tierra, y los llama a adorar al Dios verdadero, el Dios del cielo. Es el mismo Dios que creó con amor el universo y nuestro hermoso hogar, tal como estudiamos en la primera parte de esta serie. El mensaje de que ha llegado la hora de su juicio anuncia a las personas que Jesús vendrá pronto y ha llegado la hora de hacer nuestro compromiso final con Él. El segundo ángel aparece con un mensaje de advertencia: ha caído Babilonia. La Babilonia aquí mencionada es la misma misterio, Babilonia del capítulo 17. Se trata del sistema de adoración falso que está ganando terreno en el mundo, el sistema papal que está a punto de controlar todos los aspectos del globo. Este segundo ángel nos advierte que no debemos beber del vino, es decir, de las falsas doctrinas de misterio, Babilonia. Estas son las falsas doctrinas papales que han embriagado a los reyes de la tierra, y son las mismas doctrinas que las hijas de misterio, Babilonia, promueven en sus diversas denominaciones. Dios quiere que tengamos fe en Él y únicamente en las doctrinas de la Biblia. El tercer ángel pronuncia la sentencia contra aquellos que deciden seguir a misterio, Babilonia. Quien quiera que adore a la bestia, el sistema papal, o a su imagen, los Estados Unidos apóstatas, ya sea aceptando las falsas doctrinas, simbolizado por la marca en su frente, o simplemente siguiéndoles la corriente para evitar la persecución, representado por la marca en su mano, no será aceptado por Dios. Serán destruidos cuando Jesús regrese, beberán del vino de la ira de Dios. Estos ángeles representan al pueblo de Dios que predica fielmente estos mensajes de advertencia a los habitantes del mundo, al mismo tiempo que el sistema papal somete al mundo bajo su control. Esto inquieta al rey del norte, misterio, Babilonia, pues Satanás sabe que le queda poco tiempo. No quiere que nada interrumpa su intento final de lograr un control global absoluto. Sin embargo, el poder con el que avanzan estos mensajes es algo que él no puede controlar. Redobla sus esfuerzos para matar a cualquiera que predique estos mensajes finales y moviliza el poderío militar y económico de unos Estados Unidos apóstatas para aplastar a este pequeño grupo. Daniel 11, versículo 44. Y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Con gran ira para destruir, el diablo arremete furiosamente contra los mensajes de los 3 ángeles. Si fuera posible, los borraría de la faz de la tierra, tal como lo declara el juramento jesuita. Apocalipsis 13, versículo 15 dice: y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Estados Unidos apostatará y aceptará el sistema papal. Entonces, los Estados Unidos apóstatas se unirán al sistema papal de adoración falsa, rechazarán su fundamento bíblico como nación protestante y los principios de su constitución, y se convertirán en el instrumento que el sistema papal utilizará para matar a cualquiera que no se someta. Daniel 11, versículo 45. Y plantará los tabernáculos de su palacio entre los mares, en el monte glorioso del santuario, este sistema papal, el rey del norte, o misterio, Babilonia. Intentará interponerse entre Dios, el monte glorioso del santuario, y la humanidad, los mares. El poderío militar de los Estados Unidos apóstatas, que impone las doctrinas papales bajo pena de muerte para quienes no se sometan, constituye un intento de Satanás por impedir que la gente acepte la fe verdadera. Este sistema papal ejercerá autoridad mundial con su falso cristianismo y se erigirá a sí mismo como Dios en la tierra.
Su herida, sufrida en 1798, será sanada. Apocalipsis 13, versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La restauración de la supremacía papal en todo el mundo asombrará a la gente. Parecerá un milagro. Pensarán que es el verdadero poder de Dios en su restauración. Este es un milagro engañoso de Satanás para defraudar al mundo. Así es como Satanás intentará apartar a la gente de los mensajes de los tres ángeles, y plantará los tabernáculos de su palacio entre los mares, en el monte glorioso del santuario. Daniel 11, versículo 45. Sin embargo, vendrá su fin, y no habrá quien le ayude. El poderoso rey del norte, misterio, Babilonia, sistema papal invencible bajo cualquier estándar humano, vendrá a su fin. Daniel 2, versículo 45. De la manera que viste que de la montaña fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. La piedra que destroza la estatua, no con mano humana. Ningún ser humano puede destruir este sistema papal final. Solo mediante el poder del Dios del cielo es destruido este imperio mundial definitivo. Daniel 8, versículo 25. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Aquí se utiliza la misma expresión que en Daniel 2, 45, sin manos será quebrantado, el sistema papal. Al final de los tiempos será quebrantado en la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús regrese, destruirá este sistema político religioso falso que ha bebido la sangre de los santos. Todo el universo habrá visto la verdadera naturaleza del pecado y de Satanás, y cuán malvado puede llegar a ser un ser creado sin la ley de Dios. La ley de Dios es una ley de amor y libertad. Es el fundamento de la felicidad. La vida eterna solo puede ser dichosa si se asienta sobre un fundamento sólido, y ese fundamento es el carácter de Dios, pues Dios es amor. Dios ha revelado su carácter a través de los 10 mandamientos. Esos 10 hermosos preceptos se fundamentan en el amor a Dios y el amor al prójimo. El amor es más que una emoción pasajera, es un principio de vida. ¿Qué es exactamente la abominación desoladora? Ahora que hemos establecido el significado de los diversos símbolos de Daniel y Apocalipsis, podemos centrarnos en el último intento de Satanás por acabar con la ley de Dios. En Daniel 11, versículo 31 leemos, y se levantarán brazos de su parte, y contaminarán el santuario de fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. El rey del norte posee poder coercitivo militar. Como hemos estudiado, es el poderío militar de unos Estados Unidos apóstatas, combinado con la supremacía papal, lo que intentará hacer que el mundo entero adore al sistema papal como a un dios en la tierra. Implantarán tradiciones y políticas papales y menospreciarán la Biblia. Destruirán la tipología del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento y establecerán las leyes papales como fundamento de su gobierno mundial. Cuando dejen de lado la ley de Dios, Dios retirará su mano protectora. Así como el antiguo Israel fue destruido debido a su apostasía y al rechazo de Dios, el mundo enfrentará la destrucción por las mismas causas. Cuando las leyes sean impuestas para causar la muerte del pueblo de Dios por adorar conforme al estándar bíblico, Dios defenderá a su pueblo. La abominación consiste en establecer leyes papales en lugar de la ley de Dios. La desolación se produce porque no podemos vivir sin Dios. Si Él retira su protección, nos enfrentaremos al poder destructor de Satanás. Dice Daniel 7, versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá. Y pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo, y tiempos, y el medio de un tiempo. Este poder intentará cambiar los tiempos y las leyes de Dios. Dios ha establecido específicamente cuáles son sus leyes y la adoración que concuerda con ellas. Creer que nuestro Señor Dios el Papa no tiene el poder de decretar como se le ha decretado es ser considerado hereje. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia, y esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de ese hecho.
El sistema papal se considera a sí mismo como el Señor Dios, el Papa, y con esta autoridad que se atribuye ha modificado los 10 mandamientos. Ha establecido el domingo como día de reposo y ha dejado de lado el día de reposo del séptimo día que prescribe la Biblia. Asimismo, afirma que el domingo es la señal de su autoridad. Los 10 mandamientos papales difieren considerablemente de los que se encuentran en la Biblia. Los mandamientos papales recogidos en el Catecismo Católico omiten el segundo mandamiento bíblico. Este segundo mandamiento prohíbe la adoración de imágenes, mientras que el sistema papal prescribe la veneración de santos y reliquias. Estatuas y pinturas adornan las elaboradas catedrales papales y se considera que son dignas de oración y adoración. Al eliminar el segundo mandamiento, el orden de los mandamientos papales se altera con respecto al orden bíblico. El cuarto mandamiento de la Biblia pasa a ser el tercero en el catecismo. El 10º mandamiento bíblico se divide en 2, manteniendo así en 10 el número total de mandamientos en el catecismo. Pero estos no son los únicos cambios. El cuarto mandamiento bíblico dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Éxodo 20, vers 8 al 10. En el catecismo simplemente se dice: santificarás las fiestas. Este cambio es el más significativo. En los mandamientos bíblicos, el cuarto mandamiento establece claramente la autoridad de Dios como creador a sí mismo. Para reconocer su autoridad, debemos guardar santo el séptimo día. El sistema papal pretende arrogarse la autoridad de Dios, modificando su ley y cambiando, por tanto, el momento de adoración del séptimo día al domingo. Cuando este sistema papal exija a toda la humanidad guardar el domingo en lugar del día de reposo bajo pena de muerte, se establecerá la abominación desoladora. Apocalipsis 13, versículo 15. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. El poder combinado de los Estados Unidos apóstatas y la supremacía papal intentará matar a cualquiera que guarde el sábado bíblico del séptimo día. La abominación desoladora y la marca de la bestia son lo mismo. La marca del supuesto poder del papado que proviene de Satanás es el establecimiento de la adoración dominical en lugar del sábado bíblico, el séptimo día. Apocalipsis 13, versículos 16 al 18. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia porque es el número del hombre, y su número es 666. Este sistema combinado de misterio, Babilonia y el rey del norte intentará obligar a toda la humanidad a adorar conforme a sus políticas. Si no observamos el domingo y despreciamos el sábado, el séptimo día, no se nos permitirá participar en el sistema económico mundial único. Misterio, Babilonia exigirá obediencia a sus políticas, independientemente de si creemos en ellas o no. Al aceptar la política papal como si fuera la palabra de Dios, las personas recibirán la marca en sus frentes. Al simplemente acatarla para evitar la persecución, recibirán la marca en su mano derecha. Se exigirá lealtad absoluta al sistema papal y a su marca de autoridad, la santidad del domingo. 666 o 666 es el número de un hombre, el cual fue creado en el sexto día. Este sistema papal coloca a un hombre en el lugar de Dios, mediante poder y autoridad satánicos. Por ello, el número es el número del hombre, 666. Surgirá un nuevo orden religioso que afirmará que cualquier hombre puede ser un Cristo, y que Jesús fue un hombre común que evolucionó hasta alcanzar una forma de divinidad con la ayuda de maestros ascendidos. Tal como lo hizo Nairobi en 1988, Satanás y sus ángeles harán pasar por Jesús los discípulos, deidades paganas y seres queridos fallecidos. Afirmarán que el día de adoración ha sido cambiado. Dirán que la humanidad está a las puertas del próximo salto evolutivo, pero que toda la humanidad debe unirse para lograr esta transformación. Este es el cumplimiento engañoso de las palabras de la serpiente en el jardín del Edén. Y seréis como dioses, Génesis 3, versículo 5. También existe un significado literal para el número 666. Vicarius Filii Dei, que significa vicario del Hijo de Dios, fue un título utilizado en el documento falsificado, conocido como la Donación de Constantino. La Donación de Constantino es un documento apócrifo del siglo VIII que afirma falsamente que el emperador Constantino el Grande transfirió al Papa
la autoridad sobre Roma y el Imperio Romano de Occidente. El título Vicarius Filii Dei tiene un significado adicional. Las letras romanas también poseen valor numérico. Si sumamos los valores numéricos romanos de este título papal, el total es 666. Esta es una prueba más de que la Biblia se refiere específicamente al sistema papal. Apocalipsis 13, versículo 18. Y le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Jesús quiere que sepamos a quién representa este número. Jesús señaló las visiones de Daniel como el punto de partida para comprender la abominación desoladora y la marca de la bestia. Fue Jesús mismo quien se apareció al apóstol Juan en la rocosa isla de Patmos. Fue Jesús quien proporcionó una comprensión más profunda de los acontecimientos del fin de los tiempos. Fue Jesús quien nos ha permitido identificar claramente el significado del 666. El sistema papal es el único sistema en la tierra que coincide con todas las descripciones dadas a Daniel y al apóstol Juan. En la edición del domingo 18, abril 1915, de la publicación católica Our Sunday Visitor, la página 3 contiene la siguiente pregunta y respuesta. ¿Qué letras se supone que lleva la corona de papa? ¿Y qué significan, si es que significan algo? Las letras inscritas en la mitra del papa son estas: Vicarius Filii Dei, que en latín significa vicario del Hijo de Dios. Los católicos sostienen que la Iglesia, que es una sociedad visible, debe tener una cabeza visible. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia, y esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de ese hecho. Registro Católico, 1 de septiembre de 1923. Por supuesto, la Iglesia Católica afirma que el cambio fue obra suya. No podía ser de otra manera, ya que en aquella época nadie se habría atrevido a hacer nada en materia espiritual, eclesiástica y religiosa sin ella. Este acto es una muestra de su poder y autoridad eclesiástica en asuntos religiosos. Fragmento de una carta escrita por H. F. Thomas, canciller del Cardenal Gibbons, el 11 de noviembre de 1985. El sistema papal es el único que se arroga la autoridad de Dios, situándose por encima de la ley divina, alterando los 10 mandamientos y sustituyéndolos por su propio conjunto de mandamientos. La Biblia contiene profecías y visiones adicionales que aportan más detalles sobre este imperio satánico del tiempo del fin. El apóstol Pablo, quien fue ejecutado por el emperador romano Nerón, comprendió claramente lo que habría de suceder en los últimos días justo antes de la segunda venida de Jesús. Leemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 1 al 12:1. Os rogamos, pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, 2, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. En el versículo 1, Pablo busca ordenar los acontecimientos que sucederán justo antes del regreso de Jesús. En el versículo 2 aclara que incluso si alguien se hace pasar por él, los acontecimientos se desarrollarán en un orden preciso. En el versículo 3, Pablo dice, y sea revelado el hombre de pecado. El ascenso final del sistema papal a la prominencia terrenal sería visible para el mundo. Esto se está cumpliendo rápidamente en nuestra época. Versículos 4 al 6. 4. El cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. 5. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, para que sea revelado en su tiempo. El versículo 4 señala que este sistema papal final se opone a Dios al reclamar para sí la adoración a Dios y todo lo que le pertenece. En el versículo 5, Pablo dice que habló de estas cosas a los primeros cristianos, advirtiéndoles sobre lo que estaba por venir. En el versículo 6, afirma que habrá un momento determinado para que esto suceda y que este poder está siendo contenido. Vers 7 al 9. 7.
porque el misterio de iniquidad ya opera. Solo espera hasta que sea quitado del medio el que ahora lo detiene. 8. Y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. 9. Aquel inicuo, cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales, y prodigios mentirosos. El versículo 7. Misterio de iniquidad. Es lo mismo que misterio, Babilonia, pero aún no se había consumado. Estaba comenzando durante su vida en forma del imperio romano pagano. Pablo afirma que el poder que lo restringe será eliminado para que este sistema final pueda alcanzar la dominación mundial. Pero el sistema llegará a su fin. En el versículo 8 nos dice cómo terminará este sistema, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El resplandor del regreso de Jesús y su proclamación del juicio destruirán para siempre el sistema papal. En el versículo 9, Pablo declara claramente el poder y la autoridad del dragón del Apocalipsis, según la operación de Satanás, con todo poder y señales, y prodigios mentirosos. Es mediante estos milagros satánicos que el mundo entero será engañado. Jesús también dejó claro, en su conversación con los discípulos sobre las señales de los últimos tiempos, que habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas 21, versículo 11. Los misteriosos objetos avistados en los cielos de todo el mundo son otra manifestación del engaño satánico. Muchos correrán de un lado a otro, y la ciencia se aumentará. Daniel 12, versículo 4. Satanás es capaz de inspirar a agentes humanos con planes técnicos y conocimientos para diseñar mecanismos que parecen desafiar las leyes de la física. A menudo, este tipo de tecnología se mantiene oculta al público general, lo que genera una sensación de misterio entre la gente. De este modo pueden inducir a las personas a creer que seres de otras galaxias buscan benévolamente impulsar la siguiente etapa de la evolución humana. Esto constituirá un poderoso engaño satánico. Versículos 10 al 12. 10. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 11. Y por causa de esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. 12. Para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia. En el versículo 10, Pablo demuestra que al final de los tiempos, las personas elegirán rechazar la verdadera adoración a Dios porque aman la injusticia o el pecado. Deciden seguir el falso sistema papal, a pesar de que los mensajes de los tres ángeles les han advertido sobre lo que sucedería. En el versículo 11 se muestra que el poder protector de Dios será retirado porque la humanidad lo rechazará. Entonces se permitirá a Satanás realizar milagros y señales para atraer a la gente hacia el sistema de adoración falsa. Él se hará pasar por Jesús y afirmará que es necesario establecer un nuevo orden religioso para el beneficio de la humanidad. La gente aceptará los engaños de Satanás porque sus corazones estarán endurecidos contra Dios. No querrán la verdad, ya que ello implicaría renunciar a sus pecados. El versículo 12 contiene una advertencia similar a la del tercer ángel de Apocalipsis 14, indicando a las personas que aceptar la marca conducirá a la destrucción final. Jesús no quiere que nadie se pierda. Él vino a morir por nuestros pecados para que, mediante la aceptación de su sacrificio, todos puedan ser salvos. Cuando los discípulos le preguntaron qué sucedería al final del mundo, él se lo explicó. También lo remitió a las profecías de Daniel para que pudieran estudiarlas por sí mismos. Es el deseo de Jesús que nadie sea engañado por los milagros engañosos de Satanás. Sin embargo, todos deben ser puestos a prueba para demostrar su lealtad hacia él. Dios permitirá que estas cosas sucedan para que se cumpla toda profecía. Debemos comenzar ahora mismo a leer y conocer por nosotros mismos lo que dice la palabra de Dios. Es la carta de amor de Dios para ti. Ábrela y conoce a tu Padre Celestial. Su ley es una ley de amor, libertad, paz y verdadera felicidad. Jesús dice en Mateo capítulo 5 versos 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido.
De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñar a los hombres, será llamado muy pequeño en el reino del cielo. Mas cualquiera que los hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino del cielo. La ley de Dios nunca puede cambiarse porque es la transcripción de su carácter, es quien Él es. Su ley existirá a lo largo de las incesantes edades de la eternidad. Juan capítulo 14. Continúa diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Mas para que el mundo conozca que yo amo al Padre, y como el Padre me dio mandamiento, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Dios busca únicamente nuestra obediente muestra de amor, no imponer nuestra voluntad. Dios, a través del Espíritu Santo, nos ha guiado en este viaje de descubrimiento que Jesús inició con los discípulos. Hace 2000 años hemos seguido el camino que recorrieron aquellos primeros apóstoles, como Pablo. Nuestra comprensión se ha ampliado y el versículo 15 de Mateo 24 tiene ahora un significado mucho más profundo. Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando viereis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lea, entienda. Ahora que sabemos qué es la abominación desoladora, ¿cuál es la señal de Dios? Acompáñenos en la 9ª parte de la serie de profecía de Tried Stone Ministries, una señal entre tú y yo. Terminemos con una oración. Amado Padre Celestial, estamos profundamente agradecidos por tu amoroso cuidado y tu guía a medida que avanzamos en este estudio. Nos has dado el entendimiento para conocer cuáles serán las señales de los últimos días. Por favor, continúa acompañándonos y danos discernimiento al proseguir con esta serie. Oro para que toques los corazones y las mentes de todos aquellos que vean esta serie a fin de que podamos valorarte cada vez más. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.